Rojo es el color de la energía y del valor, porque roja es la sangre de la madre, y roja también la sangre del guerrero, y roja también la sangre del guerrero. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan los colores? Rojo nos tocó esta vez con Héctor Numa Moraes, el que nos está de alguna forma musicalizando este tema, esta mini canción de un poeta nicaragüense llamado Ernesto Gutiérrez. Estos tres colores, rojo, negro, amarillo, están en un disco que Numa editó en Nicaragua en 1980, no, en Holanda, en 1982. No volverá el pasado. Numa canta a Nicaragua. Vamos a después a oír el tema principal, bueno, uno de los temas principales, que es Después Sandino atravesó la selva, que es un tema importante, con una letra, con una poesía de Pablo Neruda, musicalizada por Numa, quien estamos de alguna forma conversando durante esta semana. El lunes estuvimos hablando con Bocha Benavides. Bueno, obviamente es el mentor artístico de Numa, uno de los autor de las principales letras y bueno, digamos un compañero de ruta de Héctor Numa Moraes. También estuvimos hablando con Mauricio Ubal, bueno, sobre el tema, digamos, más musical. Ayer hablamos con Alfredo Escande desde otra perspectiva, es el coautor de Curtina La Haya, es este libro de Editorial Planeta, que de alguna forma da cuenta de una especie de autobiografía musical de Numa Moraes, donde cuenta todo su trayecto, toda su trayectoria. Y hoy vamos a hablar sobre otro aspecto, digamos, de esta carrera o de este trabajo cultural que está haciendo Numa. Esto es reciente, desde el 2008 a la fecha, que tiene que ver con el taller de creación de canciones, una experiencia que se llevó a cabo desde el 2008 con estudiantes y funcionarios de la Universidad de la República y que se ha replicado, que ha tenido otros ecos en otras partes del país. Para hablar de esto y de mucho más, le damos la bienvenida a Mario Paz. ¿Cómo andas, Mario? Bueno, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Y contentazo de que me hayan invitado. Mario Paz es coordinador junto a Héctor Numa Moraes y Washington Bocha Benavides de este taller de creación de canciones que, Mario, te voy a preguntar varias cosas. Una, ¿en qué consiste? Dos, ¿desde cuándo empezó y cómo fue que de alguna forma se fue replicando, fue reproduciendo en otros lados? ¿Cómo es la historia? Bueno, mirá, en forma resumida, ¿no? Porque es muy largo todo. Pero esta idea arrancó en el 2005 o 2006, creo que esa idea de Benavides y junto a Numa fueron a Bariloche y hicieron esta experiencia, donde junto a Teresa Pardo y otros artistas argentinos, resumiendo un poquito, hicieron toda esa experiencia que fue increíble, donde musicalizaron textos de gente que estaba en ese lugar. Él cuenta en el libro, te digo lo que cuenta, un poco, bueno, ya lo sabés, digo, pero para decírselo a la audiencia, él cuenta en el libro que estaban con Bocha en una radio y plantearon en Bariloche: todos los poetas que estén en la vuelta, que nos escuchen, traigan por favor textos que vamos a ver si los podemos musicalizar en vivo, y bueno, llegó un montón de gente. Y bueno, sí, fue increíble, fue un éxito increíble, y bueno, y de ahí Antonio Díaz, que es el jefe de cultura y en Udelar, junto a Marita, que es musicóloga, fue donde citaron a Benavides y a Numa y le pidieron un proyecto y ahí fue que nació la idea de llevarlo a la universidad y ahora estamos con talleres por todo el país, ¿no? Es increíble. Al principio era para estudiantes y funcionarios ahí en el servicio de bienestar estudiantil. Ahora hace poco empezaron en la Facultad de Agronomía otro taller. Sí. Sé que hicieron también algo en la Regional Norte y algo en Rocha, ¿puede ser? Sí, hicimos en la Casa de la Cultura en Maldonado, luego en Rocha, donde estamos haciendo inclusive mediante videoconferencias, talleres, y también en Salta, donde queda en el norte. O sea, ha sido un éxito muy grande y la gente realmente se prende, ¿no? Es una experiencia que es difícil de contar, ¿no, Pablo? Es más para vivirla que para contarla. Correcto, pero y vos, Mario, que también sos un músico, alguien que viene de la música y que tiene esa impronta, digamos, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue la primera clase? Porque la idea es vincular, llevar gente que
lleve textos y ustedes lo musicalizan, lo empiezan a trabajar ahí la canción, digamos, en vivo y en directo. Sí, que a mí me pasan dos cosas. A su vez, más allá del trabajo que se hace en el taller, mi admiración por dos referentes, ¿no? Pues no, son dos referentes como Benavides y Numa. No es cosa fácil estar ahí al lado de ellos y entonces a medida que voy trabajando también yo voy aprendiendo. Claro. Porque hay que verlos y hay que estar ahí para darse cuenta. Para mí fue totalmente novedoso, fue Numa quien me tuvo confianza y me arrimó la idea y tuve que empezar a salirle nada más. Y ahí junto a Benavides empecé a trabajar los textos y a vivir esa experiencia que, como tú bien decís, es el texto. En el momento el poeta lleva su trabajo, ahí lo analiza Bocha, de forma literaria y también musical, porque Bocha es un verdadero músico. Y junto a Numa recibimos los textos y en el momento la canción nace espontáneamente, ¿no? Eso es lo que tiene maravilloso y creo que de único, al menos en Uruguay. Sí, hay otro tipo de taller donde se elabora, pero claro, acá no hay claro, que elaborar, acá tiene que nacer. Uh-huh. Es eso lo mágico, me parece, que es la espontaneidad. Sí, sí, por eso decías que es algo difícil de contar y que capaz que es para Seguro, claro. Seguro, porque mucha gente de repente ha ido al taller, inclusive internacionalmente hemos tenido visitas y hasta que no lo ven, no sé, creían que era otra cosa. Y también pasa con la gente que asiste al taller, ¿no? Causa un poco de asombro eso de que nace ahí, o sea, el texto está planteado y la canción nace. Es un bosquejo, eso queda archivado, después puede mejorarse, como hemos terminado en 2 discos, ya hasta ahora 2 CD del taller, donde ahí sí se elabora, pero la canción nace en el momento, no hay vuelta. O sea, el planteo es que surja y puede surgir de Numa, puede surgir de vos, ¿cómo es? O surge de los dos, se van y bueno, ¿cómo es? Y generalmente el mecanismo es Bocha, que es el que recibe el texto y es el que mira para un lado o para el otro para dónde puede andar la canción, y también la participación interactiva del poeta mismo que está ahí, de los compañeros que también pueden opinar, ¿no? De repente hemos hecho a una misma letra 4 o 5 melodías diferentes, o porque el autor él le nacía otra cosa o le sonaba otra cosa, o por experiencia mismo de taller, porque esto más no es enseñar, sino que simplemente demostrar que muchos poetas que creen que no lo son pueden ser autores de canciones, ¿no? Es eso un poco el leitmotiv. Porque aparte también, digo, no es lo mismo, digo, ya se sabe, pero no es lo mismo un poema, una poesía, que una letra de canción. Hay letras de canciones que no, sin tener, digamos, la altura o la contundencia que puede tener un poema, son terribles letras de canción y que funcionan muy bien. Ni hablar. Pero una pregunta, Mario. Cuando vos decís, para tratar de ver si lo podemos entender. Viste que no era fácil, ¿no? No es fácil. Cuando vos decís que Bocha Benavides la trabaja o la ve más o menos, ¿qué dice, por ejemplo? ¿Esto sería más para una milonga, una vidalita, una chamarrita? ¿Habla en esos términos? Sí, como nos diste en la clave. Primero que lee el texto y ya ha leído el texto por Bocha, ya uno va tomándole una cierta inspiración, un color, ¿no? Pero muchas veces Bocha ya te marca la tendencia de lo que puede ser. A veces te deja el libre albedrío de lo que vos sientas, pero puede darse que Bocha mismo, Numa también, puedan ya marcar sobre lo que están leyendo, hacia dónde puede ir. Y yo en eso estoy aprendiendo muchísimo lo que tiene que ver con mi parte personal, porque aparte de toda la experiencia de musicalizar, también como que voy mejorando mi interpretación cuando canto mis cosas, ¿no? Es increíble. Ah, mirá. Porque hay mucho de interpretación en musicalizar también, te vas dando cuenta de valorizar. Ahí está, de valorizar cada texto, y Bocha y Numa te marcan mucho eso, de la interpretación y de la importancia que tiene el texto, cosa que yo antes de conocerlos y de trabajar en este taller no lo tenía, me parece. Claro, porque hay una cuestión de, obviamente, que tiene que ver que lo que pasa por la voz y por la entonación, por la fuerza que le des a determinadas palabras y digamos la languidez o la suavidad que le des a otra. Obviamente. Ni hablar, porque creo que sabés cuál es la palabra justa en esto, sensibilidad que vos le tenés que dar a lo que estás leyendo. Claro. Creo que pasa por ahí un poco. ¿Y te pasó, esto ya es una pregunta media... Sí. ¿Te pasó de empezar a musicalizar algo y que al autor no le gustara nada? Me pasó que de repente o a Numa o a Bocha me retaran y dijeron, ¿pero para dónde vas a Bombao? Sí, me ha pasado. Pero también muchas veces, generalmente no es que te corten cuando estás cantando, pero muchas veces el poeta opina, por supuesto, y dice, yo le había pensado para el lado de que no era tan alegre o que no era tan triste, y cambiamos, porque la idea es que el autor se sienta complacido con lo que escribió y mancomunado con lo que uno
cree que vio de esa canción. También pueden venir 10.000 músicos más y hacer 10.000 melodías más. No es que uno diga, es esta. Sí, a mí Numa me dijo, nos contó acá que una vez vos llegaste tarde al taller y ellos habían trabajado una canción y te dieron el texto para que vos, le pusieras, y le pusiste otra música que no tenía nada que ver, digamos. Es verdad, sí, arranqué por otro lado. Claro, Nos ha pasado, inclusive hace poquito nos pasó con Numa en el taller que tenemos en agronomía, que también había un texto que había sido musicalizado por Numa antes, y a él se le ocurrió decir, a ver qué le haces vos a esto, y bueno, creo que también es increíble, ¿no? La magia que tiene, porque uno arranca para un lugar y la cabeza del otro, sin duda, que lee el texto y se orienta para otro. Y claro, ahí está la sensibilidad, como decís vos, y está como te toque esa letra, esa poesía. Ahí está la sensibilidad, al leer el texto, tu contacto con el texto. Es que aparte las palabras, lo dice mucho Bocha y también Numa, las palabras de cualquier texto, ¿no? Sea cuadrado el texto, sea un soneto, sea una décima, no importa, sea un verso libre, porque no tiene por qué rimar. Puede ser vos escribiste un texto y yo creo que Numa ha musicalizado hasta un discurso, es increíble. Sí. Pero las palabras, es verdad que las palabras tienen música, Ajá, te dan una sonoridad, ¿viste? Y te llevan hacia dónde rumbear en los acordes, en la guitarra, es mágico. Y digamos, de Facultad de Agronomía, ustedes no lo hacen con Benavides, o sea, no hacen todos los Benavides, o sea, Bocha no está en todos los talleres. Y generalmente sí, porque por razones obvias Bocha no puede estar en todos lados, claro. Pero siempre la idea es que Benavides visite los que haga una visita, sí, está bien. Y esa es un poco la idea. Y él es el alma mater un poco de todo. Y decime, Mario, y vos con tu música, vos ya tenías, porque acá yo te digo lo que me contás, que es algo bastante asombroso, no hemos dicho acá, pero a mí me dijeron que había más de 100 o 200 canciones hechas más en todos los talleres a lo largo desde el 2008 hasta acá. ¿No? Creo que supera esa cifra, sí, son muchas, sí. Y todas están guardadas, todas no quieren decir que sean buenas, pero hay una base impresionante, si estamos hablando de más de 200 canciones, sin duda, son muchas canciones. Sin duda, no quiere decir que todas sean buenas, ¿no? O sea, desde el punto de vista musical, son todos bosquejos y muchas quizás se tendrían que arreglar o hacer de nuevo, pero te queda lo espontáneo, no te lo quita nadie. Eso que nació en el momento es algo que me parece que vale más que el propio arreglo que viene después, ¿no? Claro. Porque es la materia prima, es como quien encuentra una piedra y después la lavo, no, pero la piedra tiene que gustar antes, me parece a mí. Sí, correcto. ¿Qué pasa por ahí, por lo bruto, el diamante bruto que se encuentra cuando sale espontáneo lo que uno dice? Claro. Y decime, porque lo que me estás contando, de alguna forma, echa un poco por tierra la idea esa de que hay que trabajar mucho una canción, que para producir música es terrible. Es un poco la historia también creo yo, de los payadores cuando van improvisando sobre la marcha. Yo creo que sí, las dos escuelas están bien. Yo no estoy en contra de los arreglos, o sea, yo inclusive arreglo mis cosas, o mismo Numa. Yo no digo que no, pero es un poco... Yo a veces lo comparo un poco con lo que hacía Frank Zappa, ¿no? Yendo a otra música, inclusive, que tiene más que ver con el rock. Sus recitales eran totalmente espontáneos, ¿no? Invitaba músicos, y sin embargo uno ve los videos y dice, qué espectacular, y dice, el chico estaba tocando lo que sentía, y se me estaba mancomunando en el momento. Eso para mí tiene mucho que ver con eso. Y es una forma de sentirlo. Yo, por ejemplo, en este momento inclusive estoy haciendo un material. A mí me gusta mucho más cantar en vivo que grabar, me cuesta muchísimo grabarlo, reconozco, ¿no? Porque después que escucho quiero hacerlo de otra manera y porque me gusta mucho lo espontáneo y lo que nace. Si pudiera grabar un recital en vivo y se diera las condiciones, lo haría en vivo, ¿viste? Pero a otros músicos les gusta más elaborar, laboratorio. Claro. Sí. Esos son dos caminos totalmente distintos, pero de los dos pueden salir cosas, obras maestras, ¿no? De los dos pueden salir obras maestras y la mancomunación de las dos cosas también es buena, ¿no? Pero yo si me tuviese que apurar contra una pared imaginaria y me decís qué preferís, prefiero lo espontáneo. Claro. No, igual está todo el tema de la producción, lo que sí vos el arreglo, todo lo que es vestir una canción, todo lo que es el trabajo. Sí, cuando le pones un violín, pero eso es todo un adorno, ¿viste, Pablo? Es un adorno que se le da que es opcional. Por eso yo admiro mucho a los trovadores que pueden solo con su guitarra, caso Biglietti y Numa, para mí son los dos referentes que pueden hacer esto acá en este país, ¿no? Pero hay otros lugares también, que solo ellos con su guitarra pueden paralizar a 400 personas que se van a dedicar a escuchar. Y otros artistas, de repente, me incluyo, necesitamos de una banda atrás, de una gente, de una fuerza, porque no se compra en la farmacia eso de transmitir
entonces ahí ya queda por tierra todo el arreglo anterior. Si vos solo de por sí, con tu interpretación, con lo que vos haces con tu guitarra o el instrumento que sea en este momento, lo podés lograr, me parece que es lo más cerca a lo exacto de lo que es la interpretación de un texto. De todas formas, estamos de acuerdo que el arreglo, si la cosa viene mal parida o más o menos mal parida, no lo arregla nadie, digamos, ¿no? La producción también, puede, claro, eso ¿no? estamos de acuerdo. O sea, se puede sí. vestir, se puede No. puede ser fabuloso, pero no, yo creo que eso no. se cae, digamos, No, y la sensibilidad no se compra tampoco. Y decime, ¿y vos para la composición o para la, digamos, la creación de canciones, ya eras así, rarito? ¿O te hiciste rarito con esta gente, con Numa y con Bocha Benavides? No, yo creo que tenía un poco de transgresor, sí. Yo creo que tenía un poco de espontaneidad. Yo venía un poco del rock también, ¿no? Hice mucho tiempo rock candombe y todas esas cosas, más eléctrico. Y después volví o sea, empecé con folclore, tuve un dúo allá por los 80, el dúo Vivencias, que hicimos muchos trabajos en canto popular. Después dejé, retomé, fui al bajo eléctrico y pasé por otras músicas y siempre fui medio de improvisar, eso siempre lo tuve. No se compara con la seriedad y con caerme y encontrarme con estos monstruos que son Numa y Bocha, ¿no? No, pero a mí, Héctor Numa Moraes, tengo que decirlo, le digo acá públicamente, me dijo que los talleres estaban bien, pero sin Mario, sin Marito Paz, no hago ninguno, ¿no? Porque la vida es magnánima conmigo, sí, aparte de acercarme a Numa como músico, me parece que es maravilloso. Es mi amigo, y eso no tiene peto, como hay una amistad, y Numa me quiere muchísimo, más de lo que yo merezco, es capaz que te dijo eso. No, pero aparte por el tema del apoyo musical, obviamente, o sea, por el tema de... Ustedes están, sobre todo al principio, capaz. ¿no? Sobre todo al principio, esto es un poco para terminar un poco la nota, pero al principio, yo estuve leyendo ahí en internet algunos diarios, que se les llenó el taller, o sea, mucha gente iba mucha gente con sus textos. Sí, no, es impresionante. Y a veces no sabes para dónde arrancar. Todo el mundo quiere de repente que se los lean o ser trabajados. Que a veces complica un poco cuando el taller está muy integrado, pero... Más de 15 personas estamos hablando, digamos. De promedio, sí, muchas veces hay 40 o... Porque al principio parece que había más todavía, ¿no? Sí, inclusive el año pasado lo que nos pasó que se llenó el salón mismo, tuvimos que hacerlo en el anfiteatro de la universidad el primer día del año pasado. Sí, se dan casos de la gente realmente concurre y no es fácil. Pero es lindo también, no sé, es lindo que la gente concurra y que no tenga ese poder de convocatoria, que ya de por sí lo da el nombre también de Numa y de Bocha atrás de todo esto, ¿no? Sí. Después de la pausa vamos a escuchar un tema que hicieron con Liliana Irigoyen, sobre un texto de Liliana Irigoyen. Un carnavalito que creo que estás vos también ahí. Le meto unos ladridos a Numa, que es el autor de la canción. Bueno, pero estás vos. Incluso me dio a escuchar otra canción que ahora no me acuerdo. Recita Bocha. Y recita Bocha. ¿Sabes? Sí. Y otra cosa que se ha logrado en esta grabación es la participación activa realmente de Bocha, no solo recitando, sino hasta cantando en algunas partes con nosotros, ¿no? Mirá. Sí, dale, decime qué. Déjame rematar esto que es importante. Y también otra cosa que tiene, bueno, que yo lo he visto, me trato de ponerme en el afuera, es que a veces estamos ahí en los talleres y digo, pucha, ¿no? Que uno tiene la libertad y el de poder entrar a ese salón y encontrarse gratuitamente, digamos, en todos los sentidos de lo que es la palabra gratuitamente, con el beneficio de tener a Bocha Benavides hablando de todo lo que tiene que ver con la parte literaria y tener a Numa ahí con su guitarra a disposición de lo que uno pueda. Es increíble, me parece. Sí, son lujos que solamente el Uruguay da. Yo creo que si el Uruguay nomás, sí, porque es como ir a... No quiero poner ejemplo, pero es como ir a otro país y ver un referente sentado así, entré. Entré, no, acá está Numa y... Pero a veces no se le da el valor que realmente tiene esas cosas. Correcto, de este nivel hace eso. Correcto, por eso hay que destacarlo, porque son experiencias que son sorprendentes. Mario Paz, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco tanto a vos y un gran abrazo a Germán, que fue el que estuvo en contacto conmigo, y los felicito por el programa. Bueno, a ver si en algún momento te das por acá, venís por la radio y conversamos. Dale. Gracias, chau. Abrazos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Suena el tambor, tiembla la mano sobre la lonja. Trepida mi corazón con el ritmo en los pies. Danzo y danzo, danzo y danzo, danzo y danzo, sin saber quién es, ya que acompaña su alegría con una máscara cubriendo el rostro y el encanto de su voz. Carnaval. Carnaval, carnaval, pobre arlequín disfrazado de mendigo, buscando entre las risas falsas la nota fugaz de su colombina risueña, que huye jugueteando en otras bocas, y es nuevos deseos de alegría con su cuota mordaz de joven mujer que gira y gira, sin que vea su perfil ni el cuerpo que el viento esculpe en su pollera. Carnaval, 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 danzo y danzo, danzo y danzo, danzo y danzo, sin saber quién es. No juegues así, dueles con tu andar que desdice de la tierra de donde dices venir. Tú con esa piel morena dueles cuando bailas con el mar en el cuerpo, y cuando vibran tus caderas son las rocas traicioneras que me hacen sosocar. Carnaval, carnaval, carnaval. Mujer sirena colombina sin edad, vieja y bella, vieja y bella. Cuando el sol se beba de un sorbo el tinte rojo del horizonte, danza y danza, danza y danza entre mis brazos, danza y danza, danza y danza, Danza y danza entre mis brazos, y juntos festejemos el carnaval. Y juntos festejemos el carnaval. Danzo y danzo, danzo y danzo, sin saber quién es. Suena el tambor, tiembla la mano sobre la lonja. Danza y danza, Y trepida mi corazón con el ritmo en sus pies. danza y danza. Danzo y danzo, danzo y danzo, danzo y danzo, sin saber quién es. Danza y danza entre mis brazos. Bueno, esta canción se llama Canción de Carnaval. En ella estaban cantando Numa Moraes, Mario Paz y Washington Benavides. Washington Bocha Benavides estaba ahí, estaba en parte leyendo, y después al final me parece que ya le gustó y empezó a cantar con un dejo de portuñol. La canción de Carnaval está escrita por Liliana Irigoyen, está musicalizada por Héctor Numa Moraes y nació también en este taller, en estos talleres de creación de canciones. Por eso queremos conversar ya hablamos con uno de los docentes, con Mario Paz, ahora hablemos con uno de los que estaba del otro lado del mostrador, la autora, la poeta, la novelista Liliana Irigoyen. ¿Cómo andas, Liliana? Bien, ¿y ustedes cómo andan? Saludos a toda la audiencia y a ti. ¿Cómo andan? Bien, Liliana Irigoyen, vos fuiste al taller de creación de canciones y estuve viendo en internet que por lo menos hay 2 canciones, ¿no? Hay otra más que te música, otro texto tuyo, ¿no? Sí, que salió en el primer CD. Que se llama Ella como una sirena. Ella canta como una sirena. Ella canta como una sirena, que también está musicalizada por Numa Moraes. Exactamente. Nada, era para que nos contaras cómo fue esa experiencia, por qué te acercaste, cómo viviste, porque fuiste al primer taller entonces, ¿no? Yo empecé unos meses después que había empezado el taller,
por una compañera, Graciela Cardoso de Taller, Ujú. que iba, y yo la conocía, la conozco de otros ámbitos, y me comentó lo lindo que era, y bueno, y me pareció interesante, ¿no? El cruce de la música y de la poesía, y bueno, y entonces fui, y hasta ahora estoy, y no lo abandoné. Ah, fuiste al servicio, digamos, de bienestar universitario ahí, Ahí con está. el primero, y seguiste yendo, o sea, cada año seguiste yendo. Siempre fui, porque la verdad me parece una experiencia interesante. Igual, También, como sí, autora, digamos, vos llevas tus textos, pero digo, la mayor parte del taller estás viendo cómo musicalizan otros textos, exactamente. ¿no? Es una sincronía entre la música y la poesía, es esto. Uno en el momento, es fascinante ver, ¿no? Como el músico interpreta, y a veces lo logra excelentemente, Ujú, la sensibilidad. Es una sincronía de sensibilidad, ujú. eso sería la palabra. Es también, digo, ahora que te estoy escuchando, pienso, es también una lectura que hacen de la poesía, ¿no? Eh, eh, o sea, la música es una especie de lectura de la poesía Claro, también. ellos leen o escuchan a Bocha o lo leen directamente o lo leen en voz alta, y la lectura Pero ahí puede ser está, la música también. ahí está. Pero generalmente encuentran el lenguaje particular de la música para ese poema. Ajá, ajá. Es una experiencia realmente fascinante, más allá de que es un trabajo para el músico, ¿no? Porque indica una compenetración, una interpretación del texto y una traducción al lenguaje de la música. Ujú. Claro, cuando decís que lo difícil que sería, ellos empiezan o a tocar guitarra o están con la Es en el guitarra momento o de empiezan a decir, leer, esto sería una canción, esto es una murga, esto es una claro, chamarrita, esto es ellas en el un momento estilo, lo una vida. interpretan, ahí está. Ujú, Y generalmente el autor da su opinión si va para ese lado, si el texto se llevó para el lado que el autor lo veía, ujú, pero en el 99% de las veces ellos lo llevan para el lado que va el texto. O ujú. sea que tienen un oído poético brutal. Claro, porque digo, está la polka, estoy leyendo acá Aire de Malambo, bueno, murga, Ahí está, hay muchos géneros, digamos, o estilos de canción, ¿no? O sea, de exacto. música. Además también hay que ver la letra. Numa siempre dice que el texto le lleva a la música. Ajá. No sé, eso es un don de él, ¿no? Claro, claro, sí, no tiene que De ver él y de Mario y Exacto, exacto, de sí. Bocha, pero Claro, claro, digo, el tema de leer algo y que ya te venga de alguna claro, forma una yo, tonada, lo que sea, alguna melodía. exacto, eso Este, es realmente admirable. ujú, ujú. Y es una Y experiencia. ustedes, digamos, digo, para tratar de reconstruir esto que es muy difícil de verlo sin haber ido nunca, vos estás ahí ponele 15 personas o a veces hay un poco más, y se empieza a musicalizar, el resto lo único que está haciendo es mirar atentamente y solamente está entre el autor y los dos guitarristas. No, a veces mirar es lo que menos miramos, más bien escuchamos. este eh, los otros, todo el mundo generalmente a veces tiene su discusión, entre comillas, o su intercambio, digamos, Sí, sí. de opinión cuando siente que debe opinar sobre todo para dónde va el texto, y los que tienen más conocimiento, porque hay también gente que domina instrumentos, a veces dan alguna pauta, lo que podría ser para ellos, para dónde puede ir Ujú, ese texto, ¿no? ujú. Y a veces los profesores o los coordinadores lo han visto de ese lado también, o lo han llevado, o ha habido, por ejemplo, textos que han tenido más de una musicalización, diferentes totalmente, en ramas totalmente diferentes de la música, ¿no? Eso O es sea, algo que sorprende a uno, ¿no? sí, Que haya de dos canciones con el mismo texto totalmente sí, distintas, dos interpretaciones, dos lecturas del mismo texto, sí. y que las dos puedan ser perfectamente válidas, ¿no? Sí, por supuesto. Además es interesante ver cómo la música tiene su lenguaje también, ¿no? Claro, claro. Independientemente del poema o de la letra del poema, la música, ese poema te lleva para... Pero claro, hay que tener
capaz que esa facilidad. Ujú. Comunica una emoción, digamos, y la poesía también. Yo creo que todo arte, no sé si todo arte, pero aspira a comunicar, a transmitir una emoción, una experiencia. Y en el caso de la música, todos sabemos que hay, digo, sin saber nada yo de música, de que hay músicas alegres, tristes, melancólicas, en fin, Exacto. una serie de cosas que pueden dar. De todas formas, todo esto que estás contando, y parece un detalle que lo quiero decir porque si no, parece que no, queda implícito, ¿no? Solo puede ocurrir si hay una muy buena onda de parte de los creadores de canciones, ¿no? O sea, o sea, el poder conversar, intercambiar, ¿no? Genera Lo eso. que claro, queda implícito y hay muy buena onda. Yo como se ve que lo tengo incorporado, Claro, no lo claro. dije, Ujú. pero hay una muy buena Y estamos onda. hablando de un artista, digamos, consagrado como Numa, que podría decir en otro momento, bueno, esto no, o esto a mí me parece que es así, digamos, ¿no? O sea, ¿me explico? No pasa. Es absolutamente una persona absolutamente humilde y además que da su parecer y escucha, que no es menor, escucha el parecer del que quiera hablar, del que sea del autor o sea de otro de los participantes, y cosa que también sucede, todos nos escuchamos, ¿no? Que no tampoco a veces es fácil, porque el autor puede determinar que no se opine, podría pasar, podría ser, en algún caso, pero no, sea, todo el mundo escucha a todo el mundo, cosa que no es menor. No, Ahora no. que tú lo notaste, sin que yo lo dijera, pero yo lo llevo tan incorporado que no... Sí, no, no es frecuente en los ámbitos artísticos donde a veces hay bastante ego o donde hay, digo, gente que la tiene, me parece, más clara o lo que fuere, digo, o hay otras bases, hay gente que tiene una base mucho más importante que otros, en fin, o más instrumentos para poder, digamos, a veces buscar ese individualismo que, bueno, que puede que no impedir, es el caso, ¿no? Claro, porque claro. a veces no hace falta imponerse, a veces está en cómo se plante la persona para meter esa distancia, pero no es el caso del taller. De todas formas, le digo, pensando también lo que decía Mario Paz en el bloque anterior, él decía que todo esto se resuelve con es un tema de sensibilidad, y la sensibilidad, si algo tiene, es que precisamente no tiene nada que ver con la erudición o con las bases o con los instrumentos, recursos musicales puede tener, o poéticos alguien, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Pero lo que tienen que... Sí, por supuesto, ellos saben manejar a las maravillas la guitarra, porque el lenguaje sí necesita de un cierto, el lenguaje de la música, ¿no? De un cierto conocimiento de algún instrumento. Tenemos un compañero, Sergio Araujo, que muchas veces les acompaña con un acordeón. Ah, mirá que bien. Entonces, es una cosa muy interesante esa conjunción de sensibilidades entre la guitarra, el acordeón, los ritmos y la poesía, ¿no? Nadie se largó a cantar todavía. Una pregunta, Lilian, una pregunta y para terminar, vos asististe ahí cuando se basta el texto, canción de carnaval, bueno, la musicalizó Numa Moraes ahí, obviamente hizo un bosquejo, lo que lo llaman ellos, y aquí acabamos de escuchar una canción, bueno, que está ya producida y donde intervienen coros, interviene Bocha Benavides leyendo, en fin, hay toda una cuestión de ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué te llevó? ¿Cómo lo sentiste cuando viste la versión final? Esta canción fue interesante porque cuando hicieron el recital, que ellos generalmente cerca de fin de año hacen un recital con muestras de todas las canciones, los textos que se han musicalizado, tenía un dejo de rap, pero cuando se llevó al CD quedó en esta especie de carnavalito, ¿no? Sí, un carnavalito, sí. Realmente, o sea, yo recibí el shock, un agradable shock, un shock de perfume recibí. Pero es simplemente sentir, lo que importa en esto es sentir que se interpretó a través de la música el sentido del poeta. Y yo creo que eso es más o menos lo que sentimos todos cuando sentimos los temas cantados. Porque siempre tenemos la opción de decir, me parece que puede ir para otro lado porque el tema es muy para arriba y lo que se está hablando acá y surge del texto, tiene que surgir del texto, ¿no? Es algo que
Es más grave. sí, es más grave, Ujú. que ha pasado alguna vez y se ha encauzado. Dale. Bueno, Liliana Irigoyen, autora de Canción de Carnaval, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un placer y un saludo para todos. Chao, chao. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Pues Andino atravesó la selva y despeñó su pólvora sagrada contra marinerías bandoleras en Nueva York, crecidas y pagadas. Ardió la tierra, resonó el follaje, el yanqui no esperó lo que pasaba. Se vestía muy bien para la guerra, brillaban sus zapatos y sus armas, pero por experiencia supo pronto quiénes eran Sandino y Nicaragua. Después Andino atravesó la selva es un poema de Pablo Neruda musicalizado por Héctor Numa Moraes y que es el comienzo del disco que yo planteé al principio, No volverá al pasado, Numa canta Nicaragua, editado en 1982. Es una poesía, digamos, combativa pero extraordinaria de Pablo Neruda y que tiene una interpretación, una música que a mí me parece fabulosa. Vamos a darle la entrada a otro tacuarembuense inmortal, Tomás de Matos. ¿Cómo andás? Muy bien, Pablo, tanto tiempo, encantado de hablar contigo. Tomás de Matos es el autor del prólogo de Numa Moraes de Curtina La Haya, este libro hecho en colaboración con Alfredo Escande. Y bueno, ahí decís un par de cosas, entre otras cosas que conociste a Numa antes de que entrara al círculo de Benavides. Sí, unas peñas que había en el Club Tacuarembó. Numa para mí es uno de los referentes más importantes de la cultura de Tacuarembó. Y a mí me admiran varias cosas en él. Lo primero es la campechanía, la bonomía de Numa, ¿no? Es decir, eso que a veces lo dejamos para tercer o cuarto lugar, que en realidad tendríamos que ponerlo en primer plano. Uh-huh. Es un hombre de una bondad enorme y por otro lado es incapaz de pensar mal. Uh-huh. O es incapaz de detenerse en cosas mezquinas cuando tiene que juzgar a los demás. Siempre busca rescatar a la persona juzgada, rescatarla por completo. Uh-huh. Eso en parte de lo que yo estaba comentando en el bloque anterior, perdóname Tomás que te interrumpa, pero en parte es lo que genera ese ambiente que hay en el taller de creación de canciones que hace con el Bocha y con Mario Paz, en el cual hay una especie de armonía ahí donde hay muchísima gente en distintos lados. Pablo, pero eso es natural de Popo, como le decimos nosotros, de Numa, ¿no? Uh-huh. Si yo lo conocía antes de integrar el ciclo Benavides, había unas peñas en el Club Tacuarembó, que ahí apareció un paisano, bien paisano, y era Numa. Uh-huh. Tocaba la guitarra no muy bien, era un autodidacta, uno notaba que tenía condiciones, pero no tenía tampoco una sofisticación como la que tiene ahora. Y cantaba canciones, me parece a mí que él me diga, si no, del repertorio argentino más que nada. Y de repente se vincula al círculo de Benavides y ahí empieza una transformación de Numa, ¿no? Es decir, pues yo creo que en él se dio junto las dos enseñanzas básicas del Bocha, ¿no? Por un lado la audacia, si otro pudo hacer esto, lo puedo hacer yo. Toda obra es realizable, pero el rigor, pero toda obra es realizable con rigor. Y bueno, Numa se dedicó a perfeccionarse en el canto, a perfeccionarse en la música. Yo sé que él tuvo grandes profesores de guitarra en el propio país, en Uruguay, antes de ir, por supuesto, a Holanda y doctorarse en Holanda, ¿no? Uh-huh. Creo que, si no me equivoco, él me puede corregir, estaba Carlevaro
y estuvo fundamentalmente Daniel Biglietti. Él habla, creo, también de Alvarenga, ¿no? Sí, puede ser, por eso te digo yo, eso no me animo a... Está bien. A Pero estuvo... a meterme en eso, digo, pero... porque es un terreno que es difícil. Él plantea este libro está dedicado a sus 3 maestros, que son Washington Benavides, Daniel Biglietti y Antonio Pereira Arias, in memoriam, que es el uruguayo, digamos, que estaba ya en el Conservatorio de Holanda, ¿no? Exactamente. Pero yo te hablo de acá, en Uruguay. Sí. Por eso creo que hubo también el que estuvo de por medio muy poco tiempo, porque en definitiva el que importó fue Biglietti. Sí. Fue este que te digo, de que Carlevaro, nada menos. Siempre se preocupó Numa por mejorar los instrumentos, y el instrumento, que era la voz. Y bueno, logró un repertorio excepcional, ¿no? Es decir, yo creo que Numa es más de lo que nosotros le concedemos o le reconocemos, es mucho más todavía. Es un grande, y el trabajo que está haciendo además en el sentido de rescatar piezas del folclore auténticamente popular es impresionante, que no lo estamos valorando todo lo que se lo debía valorar, ¿no? No, y alguien que ahora que me estás diciendo eso también nos lo dijimos durante la semana, por ejemplo, tiene un disco Numa canta Osiris Rodríguez Castillo, digo, alguien que ha analizado y ha estudiado, digamos, a nuestros cantantes, ¿no? Exactamente, y yo creo que el apego a Osiris es de la primera época de él, ¿no? Es decir, yo creo que crece en el canto a través fundamentalmente de Osiris. Ahí te están apoyando ahí o te están discrepando. No sé, probablemente apoyando, porque es un perro de apoyo. Es un perro de apoyo, bueno, es de la Lo hinchada. tengo especialmente para los cobradores, ¿sabes? Bueno, de la hinchada de Numa, está muy bien. No, y hay un detalle que yo lo decía, quizás vos también que conocés, porque hay con el tema con Numa yo creo que ha hecho una acumulación de obra que quizás sin dar grandes, digamos, hit, por decirlo en plan musical, ha ido acumulando a lo largo de todas estas décadas, musicalizando a los poetas más diversos, ¿no? Más exactamente, de Becker, Asunción Silva, es impresionante en ese sentido. Sí, yo aquí tengo, por ejemplo, digo, no sé, Elvio Romero de Paraguay, Mauricio Rosenkopf, de Leonel Rugama de Nicaragua, digo, por leer algo, en Aníbal Zampayo, Lincoln Silva, un poeta paraguayo, Luis San Román de Argentina, Fernán Silva Valdés, en fin, es decir, una serie de, como decís vos, Carlos Piñero de Uruguay, no lo conozco, Manuel Picón, en fin, hay un montón de poetas, Humberto Meguet. Estamos hablando de Walter, Walter Ortiz y Ayala. Bueno, Walter, por supuesto, ya eso, allá en Tacuarembó es hay un culto permanente a los 3, a Bocha, a Circe y a Walter, ¿no? Es el trío de poetas de Tacuarembó. Ahora, Ortiz de Ayala no está vinculado, digamos, a toda esa peña que vos planteabas al principio, ¿no? No, en el sentido de... Todo el mundo lo quiere mucho, Walter. El tema que Walter estaba allá en Montevideo, y entonces en ese sentido no estaba integrado. Pero sí, lo conocíamos y era muy querido por todos nosotros, ¿no? Y Tomás, en tu caso, digo, vos, porque eso es algo que no sé con quién hablaba, que no todo el mundo te vincula a vos con ese círculo, ese grupo de Washington Bocha Benavides. Vos ibas a la casa y... Era por supuesto eso. Mira, la casa de Bocha, la dictadura en primer lugar, la vigilaba, y se convirtió, para mí la expresión correcta, yo no soy muy partidario del grupo de Tacuarembó, de que haya existido realmente el grupo de Tacuarembó, ¿no? Y lo que quería decirte, a mí me negaron la A, me pusieron la B, entre otras cosas, aparte de otros méritos como ser delegado del Frente Amplio, etcétera, era decir, frecuentador del Círculo de Benavides, miembro del grupo del Círculo de Benavides. O sea que la dictadura le llamaba Círculo de Benavides. Y me parece que es correcto, porque era eso. Yo no lo veo como grupo en el sentido que no había una asociación estética con principios básicos a respetar por todos, una escuela, con un dogma
No, pero al contrario, aparte son muy distintos, eso es lo que llama la atención, son demasiado distintos, digamos. Alguien que agarraba para el lado de Bob Dylan, otro que agarraba para el lado del folclore. Exactamente, distintos en las vocaciones, porque hay canto, hay pintura, y literatura. Y hay poesía y hay narrativa. Pero además las corrientes estéticas que cada uno sigue son las propias. Claro. Y el Bocha se manejaba en eso, y entre otras cosas por la enorme versación que tenía, que le permitía hablar de igual a igual con cada uno de nosotros, nos dedicáramos a lo que nos dedicábamos, ¿no? Claro, sí, esa capacidad, esa erudición que tiene, que pasa de, no sé, de Antoine o de Bob Dylan a hablar de la chamarrita o de lo que fuera. No, los trovadores franceses, las charlas que tenían eran memorables, las charlas que tenían con Eduardo Arnoyanz. Eduardo estaba en pleno descubrimiento de los trovadores franceses en aquella época y por supuesto había que eludirlo a veces porque no lo podía seguir, el Darno era hasta pesadito en el tema de los trovadores franceses, porque era un erudito, y el que realmente le hablaba y el que realmente le dejaba desahogarse en la pasión que sentía por los trovadores franceses era por supuesto el Bocha, ¿no? Vos decís aquí algo de Numa que también es interesante y es el primer disco, el debut, vos decís, fue uno de los mejores discos que presentó un debutante en el canto nacional y de hecho como que ya se instaló, digamos, ¿no? En el 69. Para mí fue así. Yo no soy para nada entendido. Me gusta mucho el canto popular, pero no soy entendido. Pero para mí era que fue claro, eso fue impresionante el éxito que tuvo. Sobre todo con aquello del disco de la que ahí fueron, vos hablabas de los hits, él tuvo sus hits. Bueno, ahí ahí hubo La Patria Compañera. La Patria Compañero. Sí. Y el primer disco, bueno, y ahí está, digamos, la supervisión o la guía del Bocha Benavides para vincular todo, ¿no? O sea, del amor, del pago y del hombre tiene, por un lado la alarma, ¿no? La alarma política, pero por otro lado tiene Las golondrinas de Becker. Exactamente. Y tiene una de Asunción Silva, si no me equivoco. Ajá, sí, puede ser, sí. Nocturno Rosario. Tomás, bueno, tenemos pendiente una conversación con usted cuando por el segundo tomo del libro de Varela. Bueno, cuando usted llame, yo voy. Pero estás acá, digo, porque... No, mira, yo estoy en Tacuarembó. Sí. Pero voy seguido a Montevideo, y más ahora que voy a ser abuelo. Bueno. Entonces por primera vez en mi vida, y entonces obviamente ahí necesito... Tenés que estar ahí. Estar en Montevideo. Marcando presencia. Marcando presencia. Sí, nosotros igual vamos a pasar porque tenemos la grabación de la presentación que hiciste del libro con Gerardo Caetano. La vamos a pasar en un programa especial para eso. Pero bueno, vamos a coordinar cuando vengas por aquí y cuando te inaugures en el abuelazgo. Podemos arrancar para hablar también de José Pedro Varela, el segundo tomo. Claro, ¿no? Y hablar de José Pedro Varela, vos sabés que a mí lo que más me importaría que los uruguayos rescatáramos al ciudadano. Lo confinamos demasiado en la educación a José Pedro Varela y para mí es hoy, aparte de haber sido mucho más actualizado como de lo que creen algunos como pedagogo, fue un hombre de un excepcional espíritu cívico, porque es muy fácil dar la vida por algo, pero mucho más difícil es dar el honor, y él en definitiva no temió en ningún momento arriesgar el honor por cumplir lo que él entendía que era su misión, ¿no? Decís arriesgar el honor porque quedar quemado al lado de la dictadura de Lorenzo Terra, ¿no? Es más, él rectifica la decisión, porque al comienzo no la había aceptado, ¿no? Claro. Y a los 4 días recién acepta el cargo después. Era mucho riesgo, era mucha, digamos, la apuesta era muy alta, ¿no? Exactamente. Estaba que jugarse a algo que probablemente iba a ser reconocido en el futuro, ¿no? Y no en el presente. Es exactamente, una cosa complicadísima. Es el clásico drama del ser humano, ¿no? Es decir, cuando apostás a largo plazo, y que por supuesto es mucho más incierto que el corto plazo. Claro. Bueno, Tomás, te mando un abrazo, felicitaciones ya anticipadas por ese abuelazgo, y cuando vengas por aquí vamos a ver si conversamos de Varela. Bueno, y de muchas otras cosas más, me tiene que contar privadamente por lo menos,
en qué anda usted. Bueno, contaremos aquí, nos tomaremos un café y, Más aparte de y- Máquina de Pensar. y de repente podemos hablar hasta de Numa Moraes, que estamos en esta semana, y es algo que yo te voy a decir, puedo decirlo con propiedad, me he dado una panzada de discos de Numa Moraes y sorprende el nivel y la versatilidad. No hemos hablado de la música infantil que ha hecho, no hemos hablado, bueno, de música de otros paradigmas como Haití o Puerto Rico. Pero bueno, Tomás de Matos, te mando un abrazo porque me están haciendo señas acá. Muy bien. Chao, chao. Chao. Se terminó la máquina de pensar, mañana seguimos, que lo pasen muy bien, amigos.